Bueno, ustedes recuerdan que hace apenas unos días nos vimos conmovidos por esta tragedia de un matrimonio mayor que es secuestrado, huyen de la policía y terminan muertos. Y acá estamos con Matías Bañato, con Alejandro Fargosi y con Eduardo Gerón. Y quiero compartir con ellos un momento en el cual la gente de Lomas de Zamora va a la comisaría y le protesta al comisario, y esta es la reacción. Véala usted. No me venga con esa boludeces, a mí no me importa nada. No me venga con boludeces porque yo pago los impuestos como todo el mundo. A mí no me mantiene nadie. ¿Sabes quién me mantiene? Yo que voy a laburar todos los días. Y laburo 24 horas. Y si vos me mantenés, págame más porque me cago de hambre. ¿Está claro? Así que con esa chicana, a mí no me vengan a romper la pelota. ¿Está claro? Bueno, esto era un policía, obviamente exaltado, él también, hablando con los ciudadanos, ¿no? Entonces, Matías, ¿qué es lo que nos está pasando? Porque cambió el gobierno, este es un gobierno que reconoce el tema de la inseguridad, no lo niega, tiene un discurso distinto, pero me da la sensación de que seguimos fracasando. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, es verdad que se nota quizás un cambio, quizás del lado de escuchar un poco más a la víctima y demás, pero también no nos podemos olvidar, claro, que venimos de más de 12 años, no solamente el gobierno anterior, de ignorar por completo el tema y también de inculcar en una sociedad un nivel de violencia tan grande que es lo que acabamos de ver, ¿no? Ver lo que vemos recién, el trato de parte, o sea, del comisario al ciudadano en este contexto, ¿no? Sí. O sea, ahí es un gráfico de la violencia que estamos viviendo los argentinos en el día a día, ¿no? Alejandro. Sí, es el gran desastre argentino. No empezó hace 12 años, empezó antes, y acá estamos hablando de una cosa que es terrible, que es primero la desobediencia de la ley, incluyendo la ley que obliga a los funcionarios públicos a ser servidores públicos, no a servirse del público. Y segundo, el delito en su máxima expresión, ahijado por el garanto abolicionismo, que lo que hace es que las personas que tendrían que estar detenidas no lo están, porque una de las cosas terribles, y que lo sufre toda la población, es que no se trata de ser sujetos que nunca pasaron por la cárcel, pasan y salen. Todos tienen antecedentes. Y eso tiene nombre y apellido, se llama Poder Judicial de la Nación. Poder Judicial de la Nación. Voy a repetir por vez número 200 que no todos los jueces son malos, que al contrario, que la mayoría son buenos, pero con que haya uno malo ya es un desastre, y hay mucho más de uno malo. El punto es el siguiente, y es, con el sistema legal argentino que tenemos hoy en día, según la interpretación de los jueces, no según la ley, según la interpretación de los jueces, es prácticamente imposible, por ejemplo, que haya reincidencia. Es imposible. Y es imposible, y lo demuestran los hechos, que vivamos seguros. Y eso tiene que ver con la justicia criminal. No le demos más vueltas. Porque incluso pasa una cosa que a mí me tiene totalmente obnubilado, y es, en estos últimos tiempos hemos visto que el Poder Ejecutivo cambió, el Poder Legislativo cambia, sí. El Poder Judicial sigue igual. Sí, igual. Es como que no pasa nada para el Poder Judicial. Eduardo. Clara, creo que hay leyes, y esas leyes no se cumplen. Coincido plenamente con lo que dijo Alejandro Fargosi, porque esas leyes no se cumplen. ¿Y quiénes no las cumplen? Los que tienen que hacerla cumplir. Porque los jueces que liberan en forma indiscriminada, en forma automática a los delincuentes, aún teniendo antecedentes, y son delincuentes que vuelven a robar, a matar de inmediato, esos jueces tendrían que tener alguna sanción por lo que hacen, alguna responsabilidad. El día que esos jueces sean responsables de esas medidas que toman, como por ejemplo dejar en libertad a alguien sin tomar el recaudo de ver si esa persona es peligrosa. Pero ha habido muchos casos de eso y no les ha pasado nada. Los jueces lo salvan en el Consejo de la Magistratura. Hay impunidad. Hay impunidad para los delincuentes y hay impunidad para los jueces. Eduardo, y también no tenemos que en algún punto modificar algunas leyes también para no otorgar, viendo ya esto, como decía Clara, ¿no? Estos casos se reiteran continuamente y no reciben ningún tipo de sanción. Entonces también, si ya vemos
y ya tenemos un montón de víctimas a raíz de esto. También estaría bueno empezar a ocuparnos de leyes que empiecen a cortar esta libre interpretación que tienen estos jueces, esto de ver de tan diferentes bibliotecas. Sí, ¿no? exacto, pero ¿sabés una cosa, Matías? Sí. Que aún teniendo leyes absolutamente con cortapisas para evitar la excarcelación, los jueces se las ingeniaban para no aplicarlas. Por ejemplo, declarándolas inconstitucionales. En una oportunidad salió una ley que limitaba las excarcelaciones para aquellos delitos de tipo grave, que tenían una pena mayor de tantos años. Los jueces empezaron a decir que eso era inconstitucional y que entonces dejaban en libertad a las personas. O sea que, aún teniendo leyes que ordenen algo, nosotros tenemos jueces que van a buscar la forma de evitar el encarcelamiento. Ahora, dejando de lado un poco los jueces, ¿no? Porque los jueces ya son la parte del problema. Pero acá hemos visto un policía que, claro, él dice que gana poco, no se reconoce como un servidor público, y eso depende del gobierno, en este caso bonaerense, ¿verdad? Sí. ¿Usted cree que tiene alguna incidencia en estos problemas de inseguridad del gobierno bonaerense o no? Yo, más que el gobierno bonaerense, diría la policía bonaerense, que es una institución desde tiempos inmemoriales, que tiene vuelo propio. Hay una vieja anécdota, vieja anécdota de Perón, cuando Félix Luna le recrimina que él fue detenido y torturado por la bonaerense en la década del 50, le dice: nunca los pude dominar, le contesta Perón con ese tono que tenía él. Con lo cual no se puede pretender que ningún gobierno, ninguno, ni del PRO ni de nadie, cambie una realidad que tiene 100 años en un año. Pero lo que no se puede hacer es aceptar. Y no lo están aceptando, hay remociones permanentemente. Ahora, yo lo que creo que también la política ha mirado, la responsabilidad política, los legisladores han mirado para otro lado, porque yo cuando los veo a ellos y gente de usina de justicia que va al Senado, que va a diputados y les cuentan y tienen que convencerlos, esto creo que no pasa. Yo siempre digo que tenemos que mendigar para que nos escuchen. Es obsceno el destrato y la falta de interés que tienen. Siempre cuento una anécdota que tiene que ver directamente con usina, que la integramos los tres, y fue de parte de un senador que un día, en uno de los tantos debates que tuvimos por el juicio político fracasado, en definitiva, Axel López, me preguntó: ¿por qué te duele el dolor ajeno? Un senador. Un senador. ¿En mandato todavía? O sea, es insólito. Pero hay otra cosa, Clara. Increíble. Esto realmente nos mueve a pensar en que la política o los políticos están muy lejos del sentir de la gente, un poco lo que decía recién Alejandro. Porque si la inseguridad pasa a ser el primer problema que tiene la sociedad. Hace 30 años. Hace 30 años. Y los gobiernos hace 30 años que no le conceden un espacio a la seguridad para combatirla. Yo no entiendo. Ahora, no les interesa, no saben. Lo que pasa que yo creo que, a ver, Clara, también hoy es innegable de que nosotros ya nos hemos transformado, no solamente la dirigencia política, sino creo que también todos los ciudadanos, en una sociedad espasmódica, porque reaccionamos ante estos temas cuando vemos un caso público. Y tenemos una dirigencia política que tristemente se pone a trabajar cuando hay una presión pública. Entonces, esto, por ejemplo, para hacerlo más gráfico, en diciembre, cuando asesinaron a Brian, salieron todos como locos a hablar del régimen penal juvenil. Sí. Bueno, ya se iba a tratar todo, se empezó a debatir, ahí quedó. Ahora, cuando asesinan a Agustín, otra vez empezamos a debatir, pero el tema es que nos estamos acostumbrando continuamente, y la realidad es que Agustín y Brian hay todos los días a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Pero ¿no será que los políticos dicen, bueno, este problema no tiene solución? La inseguridad no tiene solución. Que la tienen. ¿Cómo? Que la tiene. Pero ellos piensan que no, porque lo que pasa es que no les suma. Si lo pensaran que sí, tendríamos un programa contra la inseguridad. Una de las primeras cosas que haría, ¿sabés cuál es? Porque en definitiva, medidas concretas, lo primero que propongo concretamente es
que custodia tenga solamente el presidente de la República y quienes estén en la línea de sucesión. Ni jueces, ni ministros, ni secretarios, ni diputados, ni nadie. Ni barras bravas, ni nadie por ejemplo, que las tienen tenga que custodia. custodiar. Que se terminen las custodias, así de alguna manera viven en el mundo real en el que vivimos todos los demás. Pero también, yo hoy hablaba con otros colegas de ustedes, ¿no? Cuando hablábamos de la ley de protección a las víctimas, y si ustedes vieran también lo que nos cuesta, no solamente con la dirigencia política, sino también con el resto de los ciudadanos, a lograr un impulso a esta ley. Y voy a esto de que son temas que quizás no importan. No porque la gente diga, bueno, no me interesa esto, sino porque verdaderamente yo creo que es tan doloroso imaginarse estar de este lado, que por defensa de uno piensa que a mí no me va a pasar nunca esto, a mí nunca me van a matar a un hijo. Claro, está bien. Entonces, como a mí nunca me van a matar a un hijo, está bueno, pobre pibe lo que está luchando, pero a mí no me interesa saber esa ley porque yo no la voy a tener que usar nunca. Esta, creo que para hacerlo bien gráfico, el año pasado salió una ley que fue la de galgos, que creo que todo el país se enteró de la ley de galgos. Claro, porque tener un perro en casa, ¿quién no lo tiene? ¿O quién no tuvo un perro en casa? Ahora, de la ley de víctimas, cuando nosotros nos cansamos de explicar, más allá del título, que esa ley no es para nosotros. Porque nosotros ya hemos pagado abogados, ya hemos sido excluidos de los procesos, nuestros familiares no van a volver con la ley de víctimas. Galgos sí, víctimas no. Exactamente. Pero por eso yo le decía a Clara que no le suma a nadie, no le suma ni al ciudadano que no le pasó y no le suma principalmente a los políticos hablar de estos temas. A ningún político le suma. Hay una especie de pseudo progresismo porque cada vez que hay un menor involucrado, salen 50 legisladores diciendo yo tengo un proyecto, pero esto lo vengo escuchando hace 25 años. Y no es pseudo, lamentablemente no es pseudo. Pero esto requeriría una acción, porque tiene que haber una acción efectiva, no retórica. Y nosotros tenemos que el programa es Poder Judicial por un lado, que lo hemos visto, que además tiene que ser solucionado con un consejo a la magistratura que realmente actúe y destituya a los malos jueces. Exactamente. Por otro lado, tenemos un sistema penitenciario que hoy en día, lamentablemente, el que está fuera o el que está dentro, y lamento que los que me escuchan no tienen más diferencia que el uniforme muchas veces, habría que tener un sistema penitenciario con unidades, con cárceles adecuadas, que, como decía la Constitución, sanas y limpias al menos, y con un personal capacitado para tratar con esa gente. No puede ser que entre la droga por medio de la corrupción, porque el penitenciario gana poco, entonces ahí se hace unos pesos, todo lo que etcétera. no se ha hecho en los últimos 40 años. Lo que no se ha hecho. Y por otra parte, dentro del Poder Ejecutivo tenemos también la policía, y la policía necesita una depuración. Yo veo que la provincia de Buenos Aires está en esta depuración. Creo que hay que incentivarla a la gobernadora que continúe con esto, porque la policía tiene que volver a ser una de confianza de la gente y no aquella que va a hacerle la vía libre para que se la pueda robar. Igual creo que también tenemos que dar un mensaje positivo también, de que creo que en este último tiempo por lo menos se está escuchando más hablar de la víctima, se está escuchando más hablar de estos temas que verdaderamente antes estaba completamente oculto, ¿no? ¿Qué esfuerzo hay que hacer? ¿Qué esfuerzo hay que hacer? Y me robo un minutito nada más para invitarlos. A raíz de esto estoy haciendo un programa en Radio Rivadavia los sábados de 9 a 10 de la mañana, se llama Después de Todo, que es justamente para esto, para poder visibilizar la problemática de la víctima que tanto le cuesta este acceso a la justicia y que desgraciadamente, como les decía, estamos en un país de que dependen de los medios de comunicación para obtener algún tipo de respuesta, ¿no? A los tres, muchísimas gracias. Vamos a escucharla ahora a María Eugenia Vidal respondiendo, porque en relación a la huelga de los docentes se acusó al gobierno de la provincia de Buenos Aires de cerrar también los comedores escolares. Esto es lo que dijo la gobernadora. Gracias. Además de todo esto, que por supuesto hemos trabajado 1 año y medio para mejorar y corregir y trabajar sobre la calidad de los menúes y de desmentir categóricamente que los comedores escolares no funcionen los días de paro, quiero decirle a Cristina Fernández de Kirchner que sabemos y estamos habituados a que el kirchnerismo haga campaña mintiendo. Yo le pediría que a los chicos los dejemos afuera de esta metodología. Los chicos van a seguir comiendo, haya paro o no haya paro.